Muy bienvenida, bienvenido a Bienestar Online. Soy Mari, profe de yoga antiguo, soy instructora de mindfulness, actriz, cantante, licenciada en comunicación, locutora nacional. Soy, como verás, una buscadora incansable. Como amo comunicar y todo el tiempo estoy procurando herramientas que me ayuden a vivir mejor, se me ocurrió crear este podcast para transmitir mis conocimientos y mi camino a lo largo de más de 20 años de búsqueda personal. La idea es acompañarte en tu camino de evolución y crecimiento para que juntos, encontremos tu mejor versión. En este espacio virtual vas a encontrar historias, preguntas, entrevistas, canciones, reflexiones, meditaciones y un remanso. Un oasis en medio de la vorágine de las vidas ajetreadas que llevamos. Hoy vamos a hablar sobre el poder de las palabras y de los pensamientos. Cómo pueden construir o destruir, influyendo en nuestras relaciones interpersonales y en la relación más importante que tenemos, con nosotras mismas. Así que si vos también buscas incorporar herramientas para empoderarte de tu bienestar, quédate que empezamos. Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Acá, como siempre, esperando que te encuentres muy bien, que estés feliz, que estés disfrutando de tu vida y que, como siempre, este espacio pueda servir para iluminar, para desactivar automatismos y hoy vengo con algunas historias y con evidencia científica que me hizo dar muchas ganas de traer el poder de las palabras, de los pensamientos, la importancia sobre lo que le decimos a los demás y sobre todo sobre lo que nos decimos a nosotras a veces, ¿no? Muy en sintonía con todo lo que venimos hablando, con todos los demás episodios que llevamos este 2024. Es que este año te cuento además que estoy muy feliz porque estoy estudiando en la escuela Con Prosperidad de Ale Ferrari, así que si no los seguís en Instagram te invito a que lo puedas hacer y estoy estudiando para hacer coaching de prosperidad, así que estoy chocha, estoy feliz y por supuesto que te voy a estar compartiendo acá y a mis alumnas en el espacio también, por supuesto, muchas herramientas. El coaching de prosperidad se trata de un proceso de crecimiento personal a través de un aprendizaje transformacional que incluye aprender cómo funcionan las leyes universales, la coherencia entre el decir y el hacer, ejercicios de comunicación asertiva, teoría, bueno, mucha cosa que ya te vas a ir enterando, por supuesto. Siempre trato de transmitir todo lo que aprendo, todo el conocimiento de valor que pueda para que cada vez podamos ser más mujeres empoderadas para nuestro bienestar y que podamos hacer un mundo más consciente, más empático, más feliz. Más allá de contarte de esta hermosa novedad en mi vida, y porque creo que no existen las casualidades, sino que existen las causalidades, es que me llega a principio de año y gracias a Gaia, que si no lo conoces, es como el Netflix de la espiritualidad. Y bueno, llega esta posibilidad de ver un documental espectacular que se llama Trascendencia. Y como soy una apasionada de seguir investigando, de incorporar nuevas herramientas, de conocer mejor el funcionamiento del cerebro, es que siempre estoy ávida de nuevas informaciones, porque como además la ciencia va cambiando todo el tiempo, tomemos como ejemplo, si no, la neuroplasticidad descubierta por Marianne Diamond allá en 1964. Y si no escuchaste el episodio número 13 en el que hablo sobre todo esto, te invito a que lo hagas. Bueno, en ese episodio justamente te cuento cómo hasta ese momento se creía que el cerebro era estanco y que no había capacidad de nuevas conexiones neuronales, de cambios en la morfología cerebral y cómo gracias a ella se descubrió que esto no era así. Pero primero quiero contarte que la primera vez que me di cuenta del poder real de las palabras fue allá por el año 2005-2006, que fue cuando vi la película What the Bleep Do We Know, que está para verla gratis en español en YouTube, así que te lo súper recomiendo. Y que es una película, la primera, digamos, que vi sobre física cuántica, que ya vamos a hablar en otro episodio porque es un tema que hay mucha tela para cortar, a mí me fascina, y que me dejó boquiabierta esta película en muchos aspectos.
Puntualmente, la parte que te cuento sobre las palabras es el experimento que hizo Masaru Emoto. Este hombre nació en Yokohama en 1943 y se dedicó a la investigación de los distintos tipos de agua. Resulta que en 1994 agarró unas fuentes de agua y tomó unas muestras ahí en Japón. Congeló unas gotas y las examinó después bajo un microscopio. Las fotografías, si las ves, que lo podés ver ahí en esa película, mostraron unos hexágonos hermosos, cristalinos, parecidos al dibujito de los copos de nieve. Masaru tomó entonces agua de un río contaminado, la congeló, fotografió unas gotas y comprobó que la imagen que aparecía no era un hermoso hexágono, sino una forma como desestructurada, como si el agua fuera sensible al entorno donde se encuentra. Pero su investigación no paró ahí, sino que siguió hasta mostrar cómo los pensamientos, las emociones, las palabras, incluso la música, influye sobre la estructura molecular geométrica del agua de nuestro organismo. En el experimento que se ve en la película, Masaru agarró 2 frascos de agua y en uno puso una etiqueta con la palabra odio y en el otro frasco puso la palabra amor. Bueno, la cuestión es que el agua etiquetada con la palabra odio se descompuso mucho antes que la palabra, que el agua que estaba etiquetada con la palabra amor. Y al fotografiar los cristales congelados, comprobó que eran los de la palabra amor, bellos, armónicos, lindos, y los otros eran irregulares y deformes. Las conclusiones a las que llegó son espectaculares. Porque este elemento vital para nuestra vida, que compone además el 70% de nuestro cuerpo, es fuertemente influenciado por su entorno y por las vibraciones que recibe. Si nuestro propio cuerpo está compuesto en un 70% de agua, podemos suponer entonces que con nuestra mente y nuestro estado de ánimo podemos influir en nuestra salud general. Y si la superficie de la Tierra es también un 70% de agua, o sea, las vibraciones generales del ser humano quedan registradas e influyen en todo el planeta. Entonces, según esta investigación, podemos concluir que el agua, lejos de estar inanimada, está viva, vivísima y que responde a nuestros pensamientos y emociones. Quizás entonces, teniendo esto en cuenta, podamos alcanzar un estado de conciencia que haga que realmente tomemos justamente conciencia del poder que tenemos al elegir nuestros pensamientos, nuestras palabras y obviamente nuestras intenciones y nuestras acciones para sanarnos a nosotras mismas y al planeta, ¿por qué no? Otro científico que amo se llama Bruce Lipton y también hace un tiempo pude ver una serie de documentales que se llama Rewired, de Joe Dispenza, otro genio y que también voy a hablar más adelante de él, en otro episodio porque también hay mucho para hablar. Y en este documental Lipton dice que somos una gran placa de Petri, que sería nuestra piel envolviendo los 50 trillones de células que nos componen. Él dice que somos una comunidad de 50 trillones de ciudadanos. Él literalmente dice: un humano es una placa de Petri recubierta de piel y el medio de cultivo es la sangre. No es una diferencia para el destino de la célula que esté en una placa plástica, una placa de Petri, o en una placa de piel. El destino y la composición química de la célula será determinado por el medio de cultivo, como dijimos, la sangre. Y la composición química de la sangre está controlada por el cerebro. Entonces, ¿cuál químico debería liberar el cerebro? Ahí es donde la mente entra. La mente lee el entorno, hace una interpretación del entorno y el cerebro traduce esa interpretación en la química de la sangre. Mi interpretación de la vida es lo que determina la composición química de mi medio de cultivo, o sea, de mi sangre. Y eso es lo que determina mi genética. Al cambiar mis pensamientos, mi narrativa interna, cambio mi química. Entonces, ¿no te parece que es vital que te hables amorosamente? ¿Que te digas cosas hermosas?
que te genere ese estado que de alguna u otra forma te lleven a segregar serotonina, dopamina, oxitocina, todas esas hormonas de la felicidad, en lugar de que alimentes tu sangre con cortisol y con adrenalina, por ejemplo? Bueno, es una respuesta retórica, pero obviamente sé que coincidís conmigo en que es así. Y quería ahora traerte otra historia que vi en un documental. Hoy tenemos 3 historias que te cuento. La de Masaru Emoto, la que te traigo ahora, que es una historia que te traigo de este documental que te comentaba de Gaia, y que se llama Trascendencia. No me acuerdo si ya te lo dije arriba. Si sos alumna mía, te lo recomendé en el grupo de WhatsApp porque estaba limitadamente hasta el 1 de febrero. Y en este documental se habla de un montón de temas súper, súper interesantes como espiritualidad, como salud, alimentación, propósito personal, del desarrollo, del funcionamiento del cerebro. Y la historia que te quería traer hoy es sobre el poder de las palabras y los pensamientos, que creo que es bien ejemplificadora, porque bueno, de eso se trata este episodio de hoy. Se trata de la vida de Jim Kwik, que es un entrenador mental, un podcaster también, un escritor, empresario estadounidense de 50 años, que tiene una historia súper particular. Él sufrió una lesión cerebral cuando tenía 5 añitos, mi amor. Cuenta que estaba en la escuela cuando estaba parado sobre una silla mirando cómo pasaba un camión de bomberos, y un compañerito le sacó la silla y él se golpeó la cabeza contra el radiador de hierro. Terrible. Esto hizo que terminara con una discapacidad de aprendizaje como resultado de la lesión cerebral. Incluso, dicen que nunca fue él mismo, la mamá y todo eso. Y todos pensaron que había perdido por completo su capacidad para leer y para aprender, lo que causó, por ejemplo, que sus amiguitos lo apodaran como el chico del cerebro roto. Incluso la maestra lo tildaba de el nene con el cerebro roto. Y es muy fuerte porque él cuenta cómo le tocó escucharla decir esto a otro adulto, pensando que él no lo estaba escuchando, pero en realidad sí lo estaba haciendo, y por supuesto que esto lo condicionó de por vida. La cosa es que él era incapaz de leer una sola palabra porque todas las palabras y las letras le parecían ser como al azar, pobre, o sea, terrible. Y él iba creciendo y viendo como todos progresaban de alguna manera, y él no podía avanzar, no podía hacer todo lo que los demás hacían. Entonces, obviamente, abonada esta teoría por las palabras de su entorno, de sus maestras, de sus compañeros, empezó a creer que realmente era un inútil y que no podía mejorar. Ya cuando hubo entrado con mucho esfuerzo a la facultad, estaba a punto de dejarla en un momento, porque sentía realmente que era demasiado y que no podía ir al ritmo de los demás. Pero justo en ese momento, un amigo suyo le dice, bueno, no dejes todavía, y lo invita a su casa en las afueras a conocer a su papá, que era un hombre de negocios súper próspero. Y fue este hombre que le facilitó libros de desarrollo personal y que lo alentó también a que comenzara a leer otros libros de aprendizaje. En el documental, él cuenta cómo este hombre le preguntó, bueno, ¿qué es lo que tenés ganas de hacer realmente? ¿Qué quisieras hacer? Y él escribió una lista de cosas. Entonces el hombre agarró esa lista, la miró y le dijo, bueno, ¿sabés qué es lo que lo que te separa de tus objetivos? Y le señaló con los dedos en la sien, los 2 dedos en la sien, tu cerebro. Entonces ahí él empezó, como les decía, a leer todos estos libros sobre crecimiento personal, sobre el funcionamiento del cerebro, sobre cómo incorporar conocimientos de forma más rápida y más eficaz. Empezó a leer y con el tiempo se empezó a centrar en el concepto y la metodología de aprender y aprender a aprender. Y se convirtió en un experto en la lectura rápida, en un experto en el rendimiento cerebral, en la mejora de la memoria y aprendizaje acelerado. Y después de muchos años de trabajar sobre este tema, ahora es conocido como The Brain Coach.
o el coach cerebral, entrenando a cientos de directores, de ejecutivos, celebridades, corporaciones importantes como Fox Studios, como Nike o la Universidad de Harvard. Además, fue entrenador intelectual de estudiantes, de adultos mayores, empresarios, educadores durante más de 2 décadas y también asesor de muchos de los principales directores ejecutivos y celebridades del mundo. Y ahora te pregunto, ¿te imaginas lo que hubiera pasado si él hubiera hecho caso a la maestra? A sus compañeros y a sus propias palabras que durante tantos años le hicieron creer que él estaba dañado o roto. ¿Dónde estaría ahora? ¿Haciendo o no haciendo? Y ahora, para terminar, otra historia que amo y que también nos invita a pensar en el poder de las palabras y en el poder de lo que pueden generar en los y las demás, especialmente en los y las nenas, que quizás, como muchas de ustedes seguro que saben, los nenes, las nenas son esponjas, absorben todo lo que le dicen los padres, madres, los adultos y no tienen la capacidad de discernir hasta, más o menos los 8 años. Entonces es súper importante cómo les hablamos, qué les decimos, qué historias les contamos y qué posibilidades les abrimos con esas historias que les contamos. La otra historia es sobre una nena, Gillian Lynn, que nació en Inglaterra. Resulta que cuando era chiquita, su mamá y su papá empezaron a recibir notitas de los maestros, de las maestras de la escuela, que les advertían que la nena era muy inquieta, que fomentaba la indisciplina, que distraía a toda la clase, que le costaba mucho trabajo concentrarse y que el rendimiento académico de la pequeña Gillian dejaba mucho que desear. Llegaron a sugerirles incluso que la nena padecía un trastorno del aprendizaje. Pensemos que estamos hablando 1930 más o menos. Sin dudas, igualmente ahora sería catalogada con algún trastorno de la atención por hiperactividad. Bueno, la cuestión es que su mamá, preocupada por la situación, la lleva a un psicólogo para que la ayudara a ser, abro gigantes comillas, normal. El psicólogo, después de la entrevista con la mamá, se acercó a la nena, la conoció, le charló y le dijo que se quedara un cachito ahí en el salón mientras él y la mamá salían un momentito a hablar una cosa. Pero antes el psicólogo prendió la radio que tenía ahí en el escritorio y salieron. Y una vez que estuvieron ahí afuera, la mamá lo miró al psicólogo, así, interrogante con la mirada, y porque no entendía, obviamente, qué pasaba. Pero él le dijo que observara solamente a través de un vidrio que había a Gillian, y así lo hicieron. Miraron cómo la nena empezó a mover los piecitos al ritmo de la música, se levantó y empezó a bailar de una manera súper armónica, y entonces el hombre le dijo a la mamá: señora, su hija no tiene un trastorno, su hija es bailarina. Le recomiendo que la lleve a una escuela de danza. Gillian sí tenía la capacidad de estar atenta y de concentrarse, y lo único que necesitaba era llegar a eso de otra manera, de una forma distinta a la mayoría de los otros nenes. Después creció. Le fomentaron el tema del baile, por suerte, y tuvo una academia, fue reconocida bailarina y coreógrafa. Diseñó, por ejemplo, las coreografías de varios musicales icónicos como Cats o El fantasma de la ópera. Y además fue actriz, directora de teatro, de televisión, o sea, una artista con todas las letras. ¿Y qué crees que hubiera pasado? ¿Qué crees que hubiera sido de Gillian si la opinión del colegio hubiera prevalecido? ¿Qué habría pasado si hubiese sido otro el psicólogo que le hubiera tocado y que éste le hubiera dicho no, tiene que hacer terapias, tiene que tomar medicamentos, todo orientado a que ella encajara en el mismo molde impuesto para la mayoría? La propia Gillian dijo que al entrar en la escuela de danza fue espectacular encontrarse con tanta otra gente, con tantos otros nenes que no podían estar quietos como ella y que necesitaban moverse para pensar.
El caso de Gillian se convirtió en un ejemplo contundente sobre la forma en la que los actuales modelos educativos, súper obsoletos, en la mayoría de las veces no educan en creatividad, sino que cortan o eliminan ese sello o ese talento que nos hace diferentes y que por lo tanto distorsionan la, abro comillas gigantes otra vez, normalidad de las escuelas, de las aulas, digamos. Y más allá del tema educativo, que es todo otro tema, siempre digo que no puedo creer que en la escuela no te enseñen a conocer tu cuerpo, a respirar, a conocer la relación intrínseca que hay entre la respiración y las emociones, a reconocer y a gestionarlas, estas emociones. Pero bueno, eso es otro capítulo. Lo que sí vuelvo a traer y dejar acá como una reflexión, como una invitación, es a que pensemos el poder de las palabras que luego construyen pensamientos y que luego son acciones. Tal vez podemos empezar a respirar un poco más antes de hablar, antes de ver qué le decimos a las y los demás y qué nos decimos a nosotras mismas. Te invito entonces a que empieces por ahí, por vos. Esta es una invitación a que, por ejemplo, hoy te mires al espejo y si querés lo podés incorporar como un hábito y te digas 3 cosas hermosas. ¿Te animás a hacerlo? Bueno, como siempre, contame, que me encanta saber, me encanta estar en contacto y terminamos de esta manera con el episodio de hoy y como siempre te invito a que califiques el podcast, a que te suscribas acá en Spotify o en mi canal de YouTube, porque todo esto me ayuda a llegar a más personas. También que lo compartas con quien creas que pueda servirle o interesarle, porque lo bueno se comparte y porque estamos construyendo un mundo más consciente, con más mujeres empoderadas para su bienestar. Nos encontramos acá en 2 semanas. Un abrazo gigante.